Algunas de las cosas que vamos a tocar son sencillas, prácticas, y otras procuraré que sean las menos, quizá un poquito más, vamos a decir, profundas. Pero me gustaría empezar diciendo algo. Los profesores tenemos una cosa que nos viene dada por ley que se llama, currículum, y hacemos una programación de lo que vamos a enseñar durante el curso escolar y tenemos que basarlo en ese currículum. Esta programación o planificación de lo que vamos a enseñar durante el curso se llama programación didáctica. Y a veces un problema, por lo menos en mi asignatura, música, yo soy músico, y es que resulta que el currículum que viene dado por la Junta de Andalucía es prácticamente igual en todos los cursos en los que tengo que dar. Entonces, eso es un problema, especialmente para las editoriales, porque ahora tienes que hacer un libro para varios cursos, pero las temáticas que te da la ley son prácticamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Das esos mismos temas, pero conforme se va cambiando de curso, la planificación o programación didáctica que hacemos, pues procuramos que sea un poco diferente, aunque sea el mismo tema. Otros aspectos u otros niveles. No sé si me estoy explicando. Para mí, las fiestas bíblicas son una programación didáctica maravillosa dada por Dios. Cada año tiene sus temas y parece que siempre son los mismos temas. Y sí que hay cosas que se repiten, pero la palabra dice que la gracia de Dios es multiforme. Y yo estoy completamente convencido que cada anualidad, en cada momento, coincidiendo con las fiestas, la gracia de Dios es multiforme. Y uno puede recibir del Señor detalles acerca de su palabra, detalles acerca de esos temas en nuestras vidas, que a lo mejor en otro año no le prestamos tanta atención. Parecen los mismos temas, algunos se repetirán, pero hay aspectos diagonales, vamos a decirlo así, de estos temas que pueden ser diferentes. ¿Qué quiere el Señor para nosotros hoy? Puede ser que al tocar este tema, el Espíritu Santo te diga a ti algo al respecto que no le diga a otro hermano. Déjalo, algo tendrá que instruirnos. Dejémonos instruir, dejémonos enseñar por el que dio esta programación didáctica perfecta y maravillosa. Puede adaptarse a todas las edades. Se puede coger los niños y a través de las fiestas bíblicas darle unas bases y un conocimiento bíblico extraordinario. A los jóvenes también y a los mayores. Es una programación que se adapta a todas las edades. Y es impresionante si se presta atención a ello, porque genera una cultura de hijos de Dios, desde los más niños hasta los más mayores. Y eso es hermoso porque es una cultura bíblica y dada por el Omnipotente. Levítico 23:2 dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová o de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Son convocaciones solemnes de quién? Vienen de arriba. ¿Sabéis una cosa? Permitidme que hable de mi trabajo, pero bueno, esto es bíblico. Esto es bíblico. Jesús tuvo que decirle a Pedro, os haré pescadores de hombres, vinculado con su trabajo. Pablo edificó la iglesia, construía tiendas. Pues yo hablo de la enseñanza, que es lo mío. Hace algunos años, el instituto donde yo trabajo, fuimos lo que se llama centro de inspección. Vinieron 5 inspectores de educación, creo que eran 5, para estar allí pululando unos 3 meses. 2-3 meses.
para ver hasta el último papel cómo funcionaba el centro, se te podía meter en clase cualquier cosa. Eso pone nervioso a los profesores. Yo tengo la suerte que como soy de música y tengo a los niños tocando la flauta todo el día, no se atreven a pasar la puerta por el bien de su salud mental. Y no me molestaron lo más mínimo. Pero cuando íbamos a ser centro de inspección, uno de los inspectores nos convocó a los profesores a una reunión para instruirnos cómo iba a ser ese proceso. No faltó ni un solo profe. ¿Por qué? Porque quien estaba realizando la convocatoria era un inspector. Y los inspectores tienen potestad y capacidades sobre nosotros. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque, ¿qué pasa cuando es el único Dios verdadero el que está haciendo una convocatoria? Y a mí me gustaría subrayar esto porque además la convocatoria, cuando el inspector nos convocó en un sitio y en un lugar, no aparecimos en otro, sino a la hora que él dijo. Y te puedo asegurar que procuras ser puntual ese día. Procura ser puntual, porque es un inspector. Y dice el versículo 4 de Levítico 23, al final, sobre estas convocatorias sagradas hechas por Dios, dice, las convocaréis en sus tiempos, en sus ocasiones, en sus momentos. Y antes de meternos directamente con Tabernáculo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la principal atención, hermanos, cuando hay una santa convocatoria bíblica, es cierto que hay un aspecto de horizontalidad. Aquí estáis vosotros, aquí estoy yo, en otros lugares habrá otros hijos de Dios, pueblo de Dios, reunidos, recordando estas convocatorias. Ahora, si yo no estuviera aquí, tú seguirías. Si tú no estuvieras, yo seguiría. No sé si me explico. Para esta convocatoria no me necesitas a mí. Yo no te necesito a ti. Espero que me entiendas. Si no, no podría realizar ninguna sin mi presencia o yo sin tu presencia. El que convoca es Dios. Y no debemos perder la importancia de que estas convocatorias, el principal aspecto es vertical. Te ha convocado Él. Por lo tanto, puede que haya ocasiones donde a esa convocatoria estés tú con tu familia, tú con algunos hermanos, tú con otros hermanos, pero no podemos dejar de presentarnos delante de Él. Y quiero subrayar este aspecto, hermanos, porque es muy importante. Si hemos resucitado con Cristo, Colosenses 3 dice, buscad las cosas de arriba. Las cosas de arriba tienen una proyección sobre nuestra vida física, pero no podemos perder la conexión con la verticalidad. Si nos alegramos, si estamos juntos, la azúcar, se hacen cosas, pero si perdemos la comunicación con el que nos ha convocado, me estoy reuniendo con otros profesores sin que esté el inspector delante. No sé si me estoy explicando. Es muy importante, hermanos, que no se pierda de vista que si Dios es el que convoca, es una convocatoria con Él. Y por ende, coincidiremos con otros convocados. Pero es una convocatoria, digamos que es como si en un ejército el coronel te llama a filas. Tú no estás pendiente de quién va, quién no va y tal. Tú, me han llamado, voy. Punto. Y coincidirás con otros. Pero no podemos perder de vista que quien convoca es el Omnipotente. A Él le buscamos, pero bendito sea su nombre que no le buscamos solo. Le buscamos en familia y le buscamos con otros hermanos. Esto es importante. Si
las convocatorias solamente miráramos la horizontalidad, se quedan aspectos de hombres. Pero tiene que haber un equilibrio entre la horizontalidad y, sobre todo, con la verticalidad, porque nos convoca Él. Esto es principal, hermanos. Y dicho esto, pues vamos a entrar en la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 34. Esta parte seguramente la conocéis muy bien. A los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Fiesta de los tabernáculos o convocatoria de los tabernáculos por 7 días. El primer día habrá una convocatoria sagrada, una santa convocación, el primer día de esos 7. Ningún trabajo de siervo haréis. Aquí voy a hacer un pequeño alto en el camino. Me parece bastante interesante. No hacer trabajo de siervos, de servicio, no se pide solamente en esta convocatoria, se dice en otras también. Y para mí es bastante interesante porque de alguna forma nos está igualando a todos. Vuelvo a temas de trabajo mío. Donde yo trabajo hay conserjes, hay administrativos, hay profesores, hay director, hay jefe de estudios. Y yo noto, cuando hablo a lo mejor con alguna de las conserjes, que en el fondo sabe que su lugar allí es como conserje y noto que no se pone en igualdad conmigo. O en igualdad si tengo que hablar con el director, él tiene unas atribuciones y unas capacidades que yo no tengo en el centro. Pero, ¿qué ocurre cuando en una convocatoria que hace Dios no se hace ningún trabajo de siervo? Ahí no hay distinciones sociales. Ahí no hay distinciones en el orden de cosas terrenales. Nos presentamos delante de nuestro Creador sin distinciones humanas. Ningún trabajo de siervo. Ningún trabajo de servicio. Y no solamente eso, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres siervo suyo. Y en las convocatorias se dice que no hagas ningún trabajo de siervo. ¿Habrá algo que esclavice más que el pecado? Por eso es importante en las convocatorias sagradas aprovechar para verificar que no nos estamos ocupando de la carne. Para verificar que no estamos al servicio de la carne o de algún pecado. No sé si me estoy explicando, hermano. Esto creo que son cosas básicas para cualquier convocatoria divina. Suficiente detalle para darnos cuenta por qué el apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 11, ante ciertas convocatorias, que cada uno se examine a sí mismo. Examínate. ¿Y por qué tengo que examinarme a mí mismo? Para asegurarme que mi vida y que cuando yo me presente delante de mi Dios no esté al servicio de algún pecado concreto o de mi propia carne. Espero estarme explicando bien, hermanos, pero quiero ser bastante claro, porque creo que cualquier convocatoria sagrada, estas cosas tienen que estar en la base. Primero, es un encuentro con Él y una convocatoria con Él. Yo no tengo que estar pendiente si los demás van o no van. No, preséntate tú. Empezamos por ahí. Y segundo, asegúrate que no tengamos nuestra vida al servicio de pecados concretos. Y subrayo la palabra concretos. Cada uno sabe cuál es la particularidad de su carne que más le ata. Si es la pereza, si es el orgullo, si es la envidia, si es pecados de codicia, de avaricia, de sexualidad. Hay una amplia gama.
La carne es variada también. Y cada uno sabe cuál de estas cosas u otras, si te descuidas, te tienen a su servicio. Y es importante, hermanos, presentarse delante de Dios en sus convocatorias sin hacer obra de siervos. No somos siervos ni del pecado ni de la carne. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estos son cosas básicas. Y cuando tocamos las fiestas y los temas de fiesta, hay que tocar estas cosas también. Porque si tú tienes en cuenta una fecha o una convocatoria divina, pero vas con todas tus cargas, con el servicio de tu vida y de tu carne detrás de cargas del pecado, ese día estás siendo esclavo. Son momentos para que uno pueda examinarse y ver si realmente estamos sirviendo a Dios o a nuestra propia carne. Esto es fundamental. Si pudiera ahora mismo, pondría aquí en un cartel lo más grande que pudiera. Porque a partir de ahí, las convocatorias se aprovechan para edificación. A partir de ahí. Pero sigo, esto era un alto en el camino. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día, ha dicho 7 días, pero ahora se mete con el 8º día. Tendréis santa convocatoria también, una convocatoria también divina. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Y vuelve a insistir en lo mismo. Asegurémonos que no estemos sirviendo al amo que no procede, porque somos siervos del Dios Altísimo. Y eso exige un examen frecuente. Así que es fiesta. Y aunque lo dice en otro momento, y te alegrarás, me acuerdo de cómo nos ha introducido Pablo antes, cuando dice alegrarse, pero porque sí. ¿No resulta un poco extraño un mandamiento así? ¿Te imaginas que yo me acerco a ti y te digo, venga, ríete? Si te ríes de mí, por lo raro, ¿no? De decirte una cosa así. Te imagino una persona seria y mira, te mando que te rías. Quedaría extraño. Y aquí hay un mandamiento de alegrarte también. Una convocatoria como esta, alegrarte delante del Señor. Con tu casa, con tu familia, con tus siervos. Alegrarte. Aunque suene raro, hermanos, el ser humano funciona así. Pongo un ejemplo. Yo llevo más de 20 años viviendo en Sevilla. Y aunque estoy ya bastante incorporado, pero todavía en muchas cosas me sigo viendo como un extraño. Nunca he conseguido una respuesta satisfactoria, y la hago casi todos los años a algún sevillano. Cuando llega la feria de Sevilla, toca feria. Y no hay un argumento concreto, pero como toca feria, toca alegrarse. Y en cualquier sitio se ponen a tocar palma y a bailar. Se están riendo, se lo están pasando bien. Y yo he preguntado muchas veces por qué. Bueno, ¿y por qué te alegras? Y yo digo, ¿y por qué la feria es un momento tan especial? Yo lo pregunto a los sevillanos todos los años. Hombre, es que ves a la gente, pero las puedes ver en otras fechas, ¿no? A tus amistades. Bueno, pero te tomas algo allí, pero no te puedes tomar algo fuera. Bueno, es que te pones el traje de gitana. Bueno, ¿y no te lo puedes poner en otro sitio? Es decir, todos los argumentos que dan no son lógicos. Pero se alegran porque toca. Y en más de 20 años no he encontrado todavía un argumento que justifique realmente por qué en esas fechas, más allá de que es que toca y los demás van a hacer lo mismo. Pero el alegrarse, como Dios lo está diciendo en la convocatoria de cabañas o de tabernáculos, ¿es arbitrario como una feria? Que, por cierto, os diré que aunque digan que viene de ferias de ganado y todo eso, yo estoy totalmente convencido que la feria de Sevilla tiene origen en la fiesta de los tabernáculos.
así como otras festividades en otros lugares del mundo. He encontrado festividades parecidas con elementos comunes en Chile y en otros países. Estoy convencido que hay una huella ahí detrás, escritural, pero que derivó en otras cosas, pero yo creo que está ahí también. Los tabernáculos y el octavo día está apuntando a cosas que son dignas de fiesta, dignas de alegría. Si a ti te dijeran un día que va a llegar un momento en que no va a existir más la muerte, ¿no te alegraría? Si a ti te dijeran que va a llegar un momento donde Dios va a gobernar con justicia y no va a haber injusticia, ¿no te alegraría? Si te dijeran que va a llegar un momento donde no va a haber más llanto y dolor, ¿no te alegraría? Si te dijeran que va a llegar, y luego hablaremos de esto, un momento en que Dios mismo va a habitar en medio de la humanidad, ¿eso no es para pegar saltos de alegría? ¿O es como en la Feria de Sevilla? Es porque toca. Eso es para alegrarse, hermano. Hay motivos para alegrarse y no es arbitrario, porque fiel es el que ha prometido. Y eso va a llegar. Y se nos está permitiendo conocer que eso va a llegar, alegrarnos por adelantado y profetizar por adelantado que el Omnipotente ha dicho que eso va a ocurrir y va a ocurrir. Y si tienes la bendición de participar de estas cosas junto con tu familia, junto con los tuyos, no es como para gozarse delante de Dios en familia de que va a llegar ese momento y estás incorporado con tu familia. Bendito sea su nombre. Y si estás solo, que sepas que formas parte de la familia de Dios y estás ahí también. Siguiendo un poco adelante, nos quedamos con algunos detalles para después. Versículo 39, cojo de la mitad. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, es decir, después de recoger el fruto, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo también será reposo. Tenemos una fiesta de 7 días que tiene un primer día, pero luego un adendum llamado el octavo día. No lo estoy nombrando en hebreo, no estoy hablando en hebreo, a conciencia. Tomaréis el primer día, versículo 40, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Vamos a quedarnos con estos detalles de las ramas, los árboles y el fruto. Os lo recordaré un poquito más adelante. ¿A cuento de qué? ¿O a qué puede apuntar esto, entre otras cosas? Ahora, mirad un detalle. En el 39 dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Voy a subrayar una palabra, haréis. Pero cuando llega el octavo dice, y el octavo también será de reposo. Pero, ¿hay algún haréis en el octavo día? Es decir, el primer día tenía su ofrenda, el octavo día tenía su ofrenda, una ofrenda encendida, pero el primer día de los 7 haréis fiesta por 7 días. Pero el 8, el octavo, no dice haréis. ¿Por qué? Luego hablaremos de esto. Hay cosas que van a suceder que no las vas a hacer tú, ni yo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto. Es decir, el primer día de los 7 hay cosas que hacer. Pero cuando llega el octavo, no se hace obra de siervo, también es reposo, también hay ofrenda, pero no tienes que tomar ramas, no tienes que hacer fiesta tú ese día no tienes que hacer. ¿A qué apunta todo eso, hermano? Ya algunos los ojos veo que sabéis ya a qué está apuntando todo esto, ¿verdad? En Tabernáculos 42, versículo 42. Habitaréis 7 días. Todo natural o nacido de Israel habitará en tabernáculos o cabañas. Y ahora viene un detalle. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes, los que vengan después de vosotros, que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firmado Dios. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Firmado por Él. Mirad, hermanos,
las convocatorias bíblicas apuntan al pasado, al presente y al futuro. Del plan de Dios, del deseo que Él tiene en su corazón, de cómo ha llevado ese plan a cabo, y dentro de ese plan es el pasado, presente y futuro de Israel. Todas las convocatorias apuntan al pasado, al presente y al futuro de Israel. Y cuando se estudian las convocatorias con esta perspectiva, se ven muchos detalles. Pero hay un problema, que hay que tener muy claro qué significan las Escrituras el Israel de Dios. Porque si no se pierde el hilo. ¿Qué significa ser Israel de Dios? Porque no todos los israelitas son el Israel de Dios. Israelita en la carne. No todos los israelitas. Ni todos los gentiles son el Israel de Dios. Pero hay antiguos gentiles que sí son injertados en el Israel de Dios. Cuando uno tiene claro lo que significa ser el Israel de Dios, y esto implica escudriñar en las Escrituras el significado de vencer, has luchado con Dios, de parte de Dios, con los hombres, no a favor de los hombres, sino más bien contradicción de pecadores, y has vencido. Cuando se sigue la pista de la victoria a través de todas las Escrituras, vencer en este sentido, uno encuentra un perfecto cuadro de quién es el Israel de Dios. Cuando uno se da cuenta de esto, es más fácil entender las convocatorias en su pasado, en su presente y en su futuro. Porque además, y no me quiero meter en mucha historia ahora, el Israel de Dios tiene un estrechísimo vínculo con el Mesías. Desde el pasado al presente y al futuro. Tan estrecho que no puede separar el destino de uno y de otro. Claro, el que tenga en mente un sionismo político pensaría que esto es una barbaridad. Pero estamos hablando del Israel de Dios, no de geopolítica. Estamos hablando del Israel de Dios, no de judaísmo. Y eso da un cuadro bastante claro de las cosas. En el pasado, Dios hizo habitar a Israel en tabernáculos, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y si se abunda en eso, Dios le sustentó en medio del desierto. En el desierto no es que no haya nada de agua, pero cuesta trabajo encontrarla. En el desierto no te encuentras agua en cualquier sitio. Es más, en el desierto, salvo ciertos oasis, ni siquiera el agua es estable en los mismos sitios. Por eso a veces en el desierto hay oasis o pozos que son artificiales. Y esto es interesante saberlo. Pero Dios se encargó de que mientras peregrinó por el desierto, mientras vivían y habitaban en cabañas, de sustentar a Israel, de guiarlo, de llevarlo, de que no se rompiera sus calzados, de que no se rompiera sus vestidos. Los cuidó, que dependieran de Dios. Y esto es muy interesante, porque no voy a abundar mucho en esto, pero es muy interesante porque el Salmo 78 dice que hablemos, que notifiquemos las maravillas de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Dice, a fin de que aprendan a confiar en Él. Cuando nosotros hablamos de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, y esto se lo decimos a nuestros hijos y a los que vengan detrás nuestras, les estás enseñando a confiar en Dios. Les estás enseñando a que tengan fe. A veces nos sorprende porque los hijos, ayer veía con mi padre un vídeo muy triste de un cristiano evangélico bastante conocido, dando una explicación de por qué sus hijos se han apartado de Dios. Era doloroso. Era doloroso. Una de las cosas que enseñan que nuestros hijos tengan y mantengan la fe es mirar a las maravillas de Dios y notificárselas. Me gusta la palabra notificar, porque notificar no solamente es informarte de algo, es que algo se haga notable.
que algo se haga notar. En nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros hijos, en la congregación, los más pequeñitos, tenemos que hacer notar, destacar las cosas que Dios ya ha hecho. Porque en función de lo que Dios ha hecho atrás, eso te va a dar una confianza para seguir adelante. Te da un suelo. Para tú saltar necesitas un apoyo. Si no damos un suelo, un apoyo en las cosas que Dios ha hecho, los que vengan detrás se pueden sentir muy desestabilizados. Por eso es muy interesante cómo las convocatorias, algunas de ellas, se señala el acordarse de ciertas cosas. Y eso ayuda a poner un suelo a la fe, a notificar las maravillas que Dios ha hecho, para que aprendan a confiar. ¿Has pensado esto? ¿Que confiar en Dios es un aprendizaje? ¿O tú crees que, no, es que como la fe es un don de Dios, pues ya está. Ayer no tenía fe y hoy ya confío totalmente. Esto no es así, eso es infantil. La confianza en Dios se tiene que ejercitar y se tiene que aprender. Porque a poco que yo me descuide, estoy buscando mi seguridad y mi confianza en las cosas de este mundo. Estoy buscando mi tranquilidad en que soy funcionario y el Estado me garantiza mi trabajo. Con que veamos cómo tenemos la política española, ya verás lo que nos podemos fiar del Estado. Hermano, es importante aprender a confiar en Dios, notificar las cosas que Él ha hecho. Y las convocatorias suyas enfocan también este aspecto del pasado para nuestros descendientes y los que vengan después. Eso forma parte de la programación. Muchas veces a los alumnos yo les tengo que preguntar, ¿qué es lo último que vimos? O cuando llegan, ¿sabéis leer estas notas? ¿Sabéis tocar la flauta? ¿Leéis notas o tenéis que buscar numeritos para poner las posiciones? Tengo que saber de dónde parten para poder seguir adelante. Tenemos que saber de dónde hemos partido para poder seguir adelante. Sigo, bueno, y hablando, pues hermano, me profetizaste antes, no le he dado el cronómetro. Me profetizaste. Él vio que yo había puesto el móvil para marcar el tiempo. Dice, acuérdate de darle. Le digo, hombre, claro, pues tenéis profetas en medio de vosotros. Sí, efectivamente. Espero que el juicio no venga inmediatamente. Sigo un poco adelante. Ahora, hermanos, yo quiero, en el presente de lo que tiene que ver con tabernáculos, me voy a detener en algo práctico. En una enseñanza que es práctica y que necesitamos prestarle atención. Hablando con mi padre, hay veces que se utilizan doctrinas bíblicas para huir de la realidad. No sé si me estoy explicando. Si hablamos del cielo, vamos a decirlo de mala manera y pronto, me olvido de lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra. Es muy fácil espiritualizar tanto las cosas que así me olvido de cualquier tipo de compromiso que yo tenga aquí en esta tierra. Cuando Pablo le habló a los atenienses, les dijo que Dios, el Creador, había hecho la tierra como habitación del hombre. Si Dios ha creado esto como nuestra habitación, es para que en esta dimensión física terrenal nosotros proyectemos su imagen, la imagen del Hijo, su voluntad, pero no para que estemos pensando en ángeles, en nubes, ¿me explico? En cosas espirituales tan abstractas que huyamos de lo que Dios ha puesto por nuestra habitación natural. Esto es importante, hermano, porque además le quita, si a esto no se le presta atención, le quita autoridad a cualquier doctrina que tú enseñes. Si yo te vengo con una doctrina muy bonita, pero tú notas, por ejemplo, que mis hijas tengan resentimiento hacia mí, o que no me echan cuenta, o que me desprecian, como si te estuviera contando un cuento o una poesía de Gloria Fuertes. Es igual. Me desautoriza por completo. Y pongo este ejemplo como puedo poner otros. Tenemos que aprender a encontrar la parte práctica que el Evangelio del Reino tiene, que las convocatorias sagradas tienen. Y Tabernáculos tiene una
muy práctica, muy importante, muy interesante, y aquí es donde me voy a detener un tiempo. Y si no me da tiempo a más, pues que no me dé tiempo a más. Pero aquí quiero poner el dedo en la llaga, porque muchas veces es nuestro punto más débil. Es nuestro punto más débil. Segunda de Corintios 5. Voy a picotear un poco, porque acabo de poner el cronómetro. Dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿de qué está hablando Pablo aquí? De este cuerpo. Vamos, no solo del mío, del tuyo también. Del cuerpo que tenemos, el cuerpo físico que tenemos ahora. Sí, este cuerpo que se pone malito, este cuerpo que enferma, este cuerpo que sabemos que un día pasará y que tendrá que morir, porque pecó, y la paga del pecado es muerte. Este cuerpo de corrupción. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. El cuerpo celestial que recibiremos, ese sí tiene gloria, ese sí tiene otras capacidades. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Obviamente, sabemos que en nuestros miembros, en este cuerpo serrano, vamos a decirlo así, mora el pecado. Mientras estemos aquí tenemos ese problema. Por eso, este cuerpo es temporal. Es una cabaña, un tabernáculo temporal. Porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto es bastante interesante. Un cuerpo de corrupción, un cuerpo de pecado, es como estar desnudo. Un cuerpo glorioso en el que no habita el pecado es estar revestidos. No te sientes desnudo con él. En el momento que el hombre pecó al principio, tomó conciencia de su desnudez. Por mucha ropa que yo me pongo o que me ponga, yo sé que este cuerpo es estar desnudo. Me salto una serie de cosas. El versículo 5 dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Esto es impresionante, hermano. El Espíritu Santo como unas arras de que esta incorrupción de este tabernáculo temporal recibirá uno incorruptible. Eso es impresionante. Hay una prenda, digamos, unas arras jurídicas que garantizan ese revestimiento nuevo y glorioso. Versículo 9. Por esto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Es decir, ya sea que esté en esta cabaña temporal o no, o haya pasado a la presencia del Señor, como se suele decir, mientras procuramos serle agradables. Dicho de otra manera, mientras peregrinamos por el desierto, y ahora veremos cuál es el desierto, procuraremos que la Biblia lo defina, vamos a intentar en esta cabaña agradarle a Él. Porque es necesario que todos nosotros, fijaos cómo Pablo va a relacionar lo que estamos hablando del cuerpo con algo que es importante. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Anda. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en esta cabaña temporal, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dicho de otra manera, hermanos, aunque sabemos que este cuerpo es temporal, tiene debilidades y tiene muchas limitaciones, tu lugar en el reino, mi lugar en el reino que se determina en el tribunal del Mesías, está relacionado con lo que hayamos hecho en este cuerpo frágil, débil, temporal, en esta tienda del Decatlón, que es de oferta. Y se puede romper fácilmente. Hasta tal punto es importante, hermanos. Y se habla muy poco del cuerpo. ¿Por qué? Aunque no nos demos cuenta, todavía tenemos influencia platónica, estoy hablando de filosofía, Platón, y gnóstica. Lo espiritual es tan perfecto y tan maravilloso que todo lo que sea terrenal, no, y llegaron a negar que Cristo viene en carne. Por eso decía antes que nos vamos tanto a lo espiritualoide, tenemos facilidad para eso, que es una forma de huir de lo que nos corresponde
en este peregrinar. Y no se habla tanto del cuerpo en las congregaciones. Pero resulta que el cuerpo está vinculado con lo espiritual. ¿Por qué? Porque aunque del corazón salgan malos pensamientos, pero tú pecas con tu cuerpo y yo también. Yo no le puedo dar a alguien una bofetada espiritual. Si a alguien le doy una bofetada es porque le doy una bofetada con mi mano, con esta o con la otra. Me gusta ser claro, hermano. Si yo ofendo a alguien con mis palabras, se lo estoy diciendo con esta boquita que tengo en este cuerpo. Pecamos con el cuerpo y ¿pensáis que eso no tiene consecuencias espirituales? Y no quiero ser solamente negativo. Aunque este cuerpo sea frágil, pero también podemos agradarle mientras vivimos en este cuerpo frágil. Y no se le presta tanta atención. No se le presta tanta atención. Cuando la alimentación de un cuerpo puede tener consecuencias espirituales. Los que me conocen saben que he probado en mí mismo y durante muchos años, y además por temas deportivos, yo he probado dietas de todo tipo. Y aparte de cuestiones de rendimiento físico deportivo, te puedo asegurar que hay ciertos tipos de dieta que pueden llegar a condicionar tus ganas de leer la palabra o ganas de orar. Aunque pueda resultar extraño. Es que resulta que aquí, en los intestinos, se generan neurotransmisores cerebrales. Como tú te alimentes, como tú duermas, como tú te muevas o lleves una vida sedentaria, que poco espiritual, hermano, estoy hablando de cosas tan terrenales. Y ustedes sois tan espirituales. Espero no contaminaros. Tu sueño, tu sedentarismo o no, tu alimentación y otras cuestiones necesarias para el cuerpo te pueden dar un cierto equilibrio o te pueden desestabilizar por completo. Hay hormonas en tu cuerpo que, dependiendo de su equilibrio, tú puedes tener una vida, lo que se llama anedonia. Si se desequilibran ciertas hormonas en tu cuerpo y tienes anedonia, la anedonia es que te da igual todo, no tienes ganas de nada. Todo te aburre, no te entusiasma absolutamente nada la vida. Y al final termina conllevando una negligencia. Hay enfermedades y sintomatologías asociadas a esto, y es uno de los síntomas, anedonia. ¿Tú crees que tú puedes servir en el reino y en el evangelio del reino con anedonia? Yo te digo que no. Necesitarás ayuda. Ciertos desequilibrios hormonales en el cuerpo, ¿sabes que puede generar en ti agresividad, irritabilidad? Vas a estar intratable. Hermano, ¿y estas cosas no son espirituales? Yo no estoy hablando de culto al cuerpo. Estoy hablando de que las cabañas temporales necesitan unos equilibrios y unos mantenimientos. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que suenan materialistas te pueden afectar de manera que tengas conductas que en el tribunal de Cristo se te van a juzgar. Así de simple. ¿Y pensáis que esto no tiene que ver con tabernáculos? No lo que esperabais escuchar hoy, ¿no? Es más, y lo digo con reverencia, el cómo vivamos en este tabernáculo terrenal va a tener más importancia para tu futuro que si hiciéramos una azúcar de grande como el arca de Noé. Si tú haces una cabaña como el arca de Noé de grande, eso en el tribunal de Cristo posiblemente no tenga tanto peso, si es que tiene alguno. Pero el cómo tú estés viviendo en este cuerpo, eso sí, hermano. Estas cosas hay que tocarlas. Y es una de las cargas más grandes que yo tengo en mi corazón, porque muchas veces estos tabernáculos terrenales a veces son los propios padres los que están generando una mala cabaña para sus propios hijos. Unos hábitos de vida en los cuerpos de los hijos, de sueño, de alimentación, de desequilibrios, que les va a afectar en su vida espiritual.
Yo no puedo luego tener la caradura de decir, he educado a mis hijos en los caminos del Señor y mira cómo me han salido. Ya está, como si fuera, he sembrado aquí unas semillas de algo y están salido buenas y están salido malas. No están así. No están así. A veces somos nosotros los que podemos estar condicionando nuestra descendencia en su peregrinar. Esto es importante, hermano. Ahí yo quiero poner el foco en esta convocatoria en algo que pienso que no es lo que más se enfoca. Podría haber pasado muy rápidamente diciendo que esto es un tabernáculo terrenal, que peregrinamos y seguimos adelante. Venga, vámonos al milenio. No, he querido parar aquí un poco. O mucho. Es importante. Es importante. Entre otras cosas, aunque sea una cabaña temporal, pero el Señor Jesús, junto con el Padre, si has nacido de nuevo, Él ha venido a morar en ti. Cuando Abraham recibió a 3 varones, y uno de ellos era el Señor, los otros 2 eran los que iban a juzgar Sodoma, que también tenían cuerpos serranos, celestiales, con otra gloria, pero cuerpos serranos, si no, no los querrían violar. Pero Abraham los recibe en su tienda y procura recibirlos bien. Los recibe en su tienda y procura recibirlos bien. ¿Cómo recibimos al Padre y al Hijo que habita en nosotros en esta tienda? ¿Me explico? Hay que prestar atención a estas cosas, hermano. Y quiero avanzar un poco más. Sí, me gustaría sacar al respecto algunas enseñanzas básicas. Esto se le pudiera enseñar a los niños. Y tiene que ver con nuestros cuerpos también. Del padre de la fe, de Abraham, que vivía en tiendas. Sabemos que Abraham vivía en tiendas, ¿verdad? Génesis 12:8, voy muy rápido. Se pasa a un monte al oriente de Betel, dice, y plantó su tienda. Es decir, la vida de tiendas no significa un cambio constante, no. Tiene movimientos y tiene paradas. Y eso es lo que Dios va a hacer con Israel cuando ya esté el tabernáculo hecho y todo. Dios decide, andamos, paramos. Es un proceso que tiene movimiento y paradas, movimiento y paradas, movimiento y paradas. Entonces, Abraham, cuando llegaba con su tienda a un lugar donde iba a morar o plantarse un tiempo, ¿sabéis qué es lo primero que hacía? Cojo el final del versículo 12:8. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego hablaremos de esto. Otra cosa que hacía Abraham cuando transitaba, vamos a decirlo así, con sus tiendas. En los sitios por donde iba pasando, iba abriendo pozos para que hubiera agua. Hubo un momento que los filisteos los cegaron, pero fue su hijo quien volvió a abrir los pozos que había hecho Abraham y le dejó los nombres que Abraham mismo le había puesto. Lo cual es interesante, no es el que escarba un hoyo y cojo un poco de agua y me olvido. No, cada pozo tenía su nombre y eso es interesante. Génesis 13:3, un detalle interesante. Abraham volvió por sus jornadas hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. A veces el transitar de Abraham era volver a los mismos sitios. A los mismos sitios. 13:18. Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré. ¿Y qué hizo allí? Y edificó allí altar a Jehová. Vamos a intentar traducir esto, hermanos, a lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro peregrinar y con nuestros cuerpos aquí. Con tu cuerpo tú pasas por etapas. Tienes una niñez, tienes una adolescencia, tienes una juventud, una madurez, te casarás o no te casarás, pasarás un tiempo en un lugar, incluso físicamente puedes vivir un tiempo en un sitio, otro vivirás en otro. Es decir, con tu cabaña, permitidme utilizar esta terminología, hablando de ti y tu cuerpo, porque donde vaya tu cuerpo vas tú. Has pasado por etapas.
Igual que Abraham, la pregunta sería la siguiente. En cada etapa de tu vida o por la que pasamos mientras peregrinamos, ¿has levantado un altar para adorar e invocar el nombre del Señor? Voy a intentar ser un poco más claro. Al final de Eclesiastés, ¿qué es lo que dice el predicador a los jóvenes? Que disfruten de la vida según su corazón. Pero, acuérdate que de todo te juzgará Dios. Es decir, disfruta, pero ten presente a Dios. Entonces, ¿cómo sería cuando las cabañas pasan por la adolescencia y la juventud? ¿Qué significa en esa etapa levantar un altar y adorar e invocar el nombre del Señor? ¿Me explico? Cuando uno es padre, especialmente por primera vez, ¿cómo es levantar un altar e invocar el nombre del Señor en la etapa en la que uno es padre? Además, una etapa que se va rápido. Los hijos crecen rápido, ¿verdad? Los que tenemos hijos que hace un rato parece que estaban jugando entre ellos. Bueno, cuando veo a Matthew y a otros, se pasa rápido. Pero a lo mejor volvemos por el camino, ya no como padres, sino como abuelos, a los mismos sitios. ¿Qué significa levantar un altar e invocar el nombre del Señor cuando uno es abuelo? Porque los abuelos tienen mandamientos bíblicos para con los nietos. ¿Qué quiero decir, hermano? Cada una de las etapas de la vida por las que vayamos pasando, peregrinando, podemos adorar y glorificar el nombre del Señor o podemos pasarlo sin pena ni gloria. Abraham, por donde pasaba, altar y adoración. No tiene la sensación, yo tengo que confesar que ha habido etapas de mi vida que he pasado casi como serpenteando, sin plantar la tienda y decir, vamos a adorar, para que el tiempo que esté aquí esté invocando el nombre del Señor. Hay etapas que las he pasado, ¿no te ha pasado eso a ti? Si no, bendito seas, hermano. Pero yo tengo que confesar que ha habido etapas de mi vida que la he pasado como de puntillas. Cuando debiera haber plantado la tienda y haber adorado e invocado el nombre del Señor allí, o en esa circunstancia. No es ninguna tontería, hermano. ¿Cuál es el desierto? Ezequiel 20:35. Y os traeré al desierto de los pueblos, de las gentes. En este mundo hay mucha gente, pero agua hay poca. Me refiero a la palabra. Hay que hacer pozos, hay que plantar tiendas, a veces hay que estar un poco quieto parado antes de movernos para reponer, para hallar aguas antes de avanzar. Pero estamos en el desierto de los pueblos. Y en este desierto de pueblos los que estamos, el Señor prometió en Ezequiel 11:6. Por tanto di, así ha dicho Yahvé el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, aquí estamos, les he esparcido por las tierras, es decir, por el desierto de los pueblos, con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Este versículo es impresionante. Un pequeño santuario a donde estemos con nuestros cuerpos serranos. ¿Qué significa esto? No me voy a meter mucho porque es una de las preguntas para después. Pero ¿qué significa que Dios sea un pequeño santuario para nosotros en cualquier lugar de la dispersión de la tierra? ¿Qué significa? Aquí estamos con nuestras cabañas. ¿Qué significa que el Señor sea un pequeño santuario para nosotros? Esto es como para rascar un poco. Pero no quiero dar muchos datos si se va a hablar después. Una de las cosas que os dije que os acordarais, el Señor pidió que recogieran ramas de distintos árboles frondosos, fructíferos, con frutos, sauce de los arroyos. Para que eso ocurra, esos árboles tienen que tener agua.
pero también hay fruto. Hermano, si este cuerpo tuyo es una cabaña, tenemos que dar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento con este cuerpo. Antes puse un mal ejemplo, es de la cabaña del Decatlón. Eso tiene poca vida. Pero una cabaña, cuando ya le pones vegetación, si le pones fruto, eso adquiere más vida. Hermano, con este cuerpo tenemos que aprender a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de que, aunque es un cuerpo de pecado y un cuerpo débil, pero no estamos al servicio de la carne y del pecado. Somos siervos del Dios Altísimo, no de las pasiones de esta cabaña que tiene limitaciones. Esto es importante, hermano. Creo que estas cosas son muy prácticas y darían para hablar muchísimas cosas. Es más, vamos a complicar un poco la cosa. Efesios 5, 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es decir, tienes que amar la cabaña de tu mujer como si fuera la tuya. ¿Esto ya no es práctico? ¿Esto no es práctico? Es algo muy interesante, hermano. Porque nadie aborreció jamás su propia cabaña. Estoy cambiando la palabra carne por cabaña. Pero vamos a ver, aquí hay un problema. Yo no puedo decirle a mi mujer, tú no comas, porque como somos una carne, lo que yo meta por mi boca te vale para la tuya. ¿Así comemos los matrimonios? Génesis 18:6. Volvemos al padre de la fe. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, Sara tenía su tienda. Abraham tenía su tienda y Sara tenía la suya. Pero el llamamiento, el peregrinaje, era conjunto. ¿Me explico? Mujeres, sujetarse a vuestros maridos. Y todo se ve como si fuera una cuestión de ver quién manda. Pero cuando una cosa está sujeta a la otra, no es una cuestión simplemente de autoridad. Es una cuestión de propósitos comunes y de peregrinar similar. La tienda de Sara no estaba a kilómetros de distancia de la de Abraham. Era el mismo campamento. Y esto es importante también para los que estamos casados, tomar conciencia de la importancia que es peregrinar, y si el Señor lo permite, porque si nuestras esposas son creyentes, peregrinar juntos. Cada uno tiene su cabaña, pero cuando tú cuidas la tienda, la cabaña de tu esposa, estás cuidando también de la tuya. Por muchas razones las que no voy a entrar. Pero un cónyuge por las malas puede destruir tu cabaña. Voy a procurar ser un poco más concreto para que no quede tan etéreo. Hemos hablado antes de equilibrios hormonales, que tiene que ver con equilibrios emocionales y de tipos que afectan a la salud corporal, y eso afecta a lo espiritual. Hermanos, cuando una persona tiene una afección de salud molesta y permanente, es muy fácil que la mayor parte de tus oraciones, de tu tiempo y de tu atención esté en función de la dolencia. Ocupa toda la atención, o el 80% de ella. No es ninguna tontería. Ahora, ¿qué pasa cuando en un matrimonio una cabaña no está sujeta a la otra? O cuando un cónyuge afecta a la cabaña del otro. Simplemente las discusiones permanentes, constantes y las tensiones emocionales, eso van a afectar psicológica y corporalmente la salud del otro cónyuge. Es así, hermano. Para que nos demos cuenta que las espiritualidades son prácticas. Las oraciones pueden tener estorbo si no tratamos con sabiduría a nuestras esposas. Esto es práctico también, hermano, porque caminamos como campamentos. Y aunque seamos una carne, pero cada uno tiene su tienda, y la tienda de mi cónyuge me tiene que importar.
A mí me tiene que importar el cuerpo de mi esposa. Y uno sabe cuando un cónyuge... Dije que iba a hablar cosas prácticas, hermano. Esto vale para cónyuges, pero también para otros contextos. Tú sabes cuando una persona está agotada en extremo. Uno sabe cuando un esposo o una esposa está saturado o por rutinas, por quehaceres, por cosas de fuera que le ponen en tales tensiones que a la más mínima va a saltar, que está ya que no puede. Es decir, cuando tienes que acudir para aliviar su carga de alguna manera. Y no me quiero meter en muchos detalles, no estoy viendo las edades de aquí, pero los varones, si vemos a nuestra esposa que están hasta aquí, cansadísima y tal, y ese día, cariño, estoy cariñoso. ¿Me explico? Sabiduría para llevar una vida de tiendas, hermano. Aprendamos a que la lección de esta programación didáctica no es la que estabais vosotros pensando para hoy. Pues tiene que ver con Cabaña. Tiene que ver con Cabaña. Yo no voy a poner un examen de esto. Es importante, hermano, es importante. No podemos dejar a las cabañas que tenemos que cuidar como si fuera la nuestra propia, sin sustento, sin agua, sin alimento, sin cuidado, sin atención. Porque si no los campamentos se desequilibran y al final va a afectar a tu peregrinar. Caminamos por campamento. Yo aprendí qué significaba, al entender estas cosas, un pasaje que para mí era muy raro. Para mí era rarísimo. Esto me marca 29 minutos, es decir, llevo media hora por aquí cuando puse esto. ¿Alguien tiene controlado el tiempo que yo llevo antes? Llevo 1 hora y 5. Bueno, el que preside y me autoriza, me desautoriza. Mirad una cosa, hermanos. 1 Corintios 7, 29 al 31. Este pasaje por mucho tiempo a mí me ha resultado muy extraño. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. Qué bien, hermano. El que tenga esposa como si no la tuviera. ¿Eso qué quiere decir? ¿La ignoramos? ¿Que vivamos como si estuviéramos solteros? ¿Eso está diciendo Pablo aquí? Los que lloran como si no llorasen. Así que si alguien está llorando a mi lado, yo paso olímpicamente, ¿no? Porque es que Pablo me lo ha dicho. Sin ningún tipo de empatía. Los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? ¿Que ignoremos a nuestras esposas? ¿Que no tengamos presente las emociones de quienes podamos tener cerca? ¿Eso está diciendo Pablo aquí? Hermanos, Abraham andó, habitó y se movió por la tierra que Dios le prometió, pero no la posesionó. No la posesionó. Una de las cosas que más afectan a nuestro peregrinar a través de este mundo es cuando tomamos, esto es terminología psicológica, pero que todos entendemos, tomamos un apego hacia las cosas, aunque Dios nos las dé, en demasía, porque eso va a hacer que no peregrinemos. Y porque Dios nos dé algo, no significa que lo podemos posesionar en extremo. Puede convertirse en idolatría o te puedes hasta autoengañar. Te pongo un ejemplo bíblico. Mira qué espiritual fue Eva. Por voluntad de Dios, gracias al Señor, he adquirido varón. Gracias al Señor, el niño es mío. Posesiva. Y le llamó Caín. No hay cosa más destructiva para nuestro peregrinar, y vuelvo a los temas prácticos, que tener un apego excesivo, un apego posesivo a las cosas que aún Dios mismo nos dé. Te vas a cargar tu peregrinar en las cabañas si eres demasiado posesivo, y aquí puede haber más debilidad por parte de las madres hacia tus hijos.
mis niños, mis hijos, los hijos, esa posesividad, que al final te cargas a tus hijos, te puedes cargar la familia y te vas a cargar tu peregrinar. Y digo peregrinar porque peregrinamos los creyentes, pero es que estas cosas ocurren en familias de creyentes. A poco que alguien tenga un poco de experiencia en consejería se dará cuenta. Si Dios te da algo material, pero lo quieres posesionar en extremo, te vas a aferrar a eso como si fuera parte de ti. Y eso ocurre con otras cosas, hermano. Estos son cosas prácticas. Vivimos en este mundo, hay cosas que Dios nos da, pero si tenemos conciencia de peregrinaje, serán cosas que Dios nos dé, pero no nos poseerán. Y las cosas, aún las lícitas, no nos poseen cuando nosotros no las queremos poseer en extremo. Cuando yo tengo una posesividad, o quiero una posesividad de algo, que tengo tanto, que no me muevo, al final quiero poseer tanto una cosa que me absorbe a mí. Eso te frena por completo. Estos son cosas prácticas, hermano. Pero estamos de fiesta, porque vamos a tener una morada permanente sin los problemas de este cuerpo, hermano. Por la fe habitó como extranjero, habla de Abraham, Hebreos 11:9. En la tierra prometida como en tierra ajena. Es decir, Abraham habitó en la tierra que Dios le prometió, pero no la posesionó. Morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Este llamamiento al peregrinaje, hermanos, se puede transmitir a los hijos. Debemos transmitirlo a los que vengan detrás de nosotros. Esto debe ser el sentir que haya en todos los que somos discípulos del Mesías. Todos los que somos discípulos de Cristo tenemos que tener ese sentir de peregrinaje permanente. Porque si no, vamos a querer hacer moradas tan estables que en vez de mirar para arriba nos hace mirar para abajo. Dios, para que Abraham no perdiera la visión de sus promesas, le sacó de la tienda y le dijo, mira las estrellas del cielo. Dice que lo llamó fuera, lo saca de la tienda, mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia, que no perdiera la visión. David, en su casa y en su palacio, cuando sale al terrado, no miró para arriba, miró para abajo, al patio del vecino. Debemos tener, hermanos, visión de peregrinaje para que pongamos la mirada en las cosas correctas. Cuando se pierde esa visión, al final nos apegamos en exceso a las cosas de la tierra. Y eso hace que no proyectemos en este ámbito terrenal la imagen de Cristo. Al final, en esta dimensión donde Dios nos pone, dejamos de proyectar nuestra confianza en Él, porque lo que desprendemos es que queremos apegarnos tanto a las cosas que nuestra confianza, nuestra seguridad la estamos buscando en eso que queremos apegar. Y el problema es que si Dios quiere, cualquiera de esas cosas un día pone su dedo, ¡pum!, y vuelan. No hay nada que tú tengas en este mundo que Dios no pueda quitarte en un momento. Entonces, ¿para qué las vamos a amarrar a la fuerza? No tiene sentido, ¿verdad? El tiempo ha pasado, hermano. No hay que aferrarse a ti. Sois muy posesivos con el tiempo, hermano. Toma mi reloj. No lo miro. Ahora mi intención era pasar de tiempo presente a algunas cosas que tienen que ver con el futuro o que enfocan la convocatoria de las cabañas de los tabernáculos. Un detalle curioso. En Deuteronomio 16:13 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. ¿Y estos 7 días cuándo? ¿En qué momento? Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Es decir, la fiesta de los 7 días tenía que empezar cuando hubieras cosechado tu era y tu lagar. Y no sé si es lo último que voy a ver, hermanos, porque tampoco quiero cansaros. No quiero cansaros. Con que nos quedemos que aquí hay cosas prácticas, que tu cuerpo es un tabernáculo débil, efímero, pero que lo que vivamos en este tabernáculo y con las cabañas que tenemos alrededor y que dependen de nosotros, va a tener consecuencias para el reino.
Va a tener consecuencias que van a ser valoradas en el tribunal de Cristo. Apocalipsis 14, versículo 14. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el que viene con las nubes? Ya sabéis quién es. Que tenía en la cabeza una corona de oro, que además es rey, y en la mano una hoz aguda. Aquí tenemos la hoz. Del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y dice, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y un poco más adelante, no lo digo por causa del tiempo, sale otro ángel, también con otra hoz, pero para otro tema. Es para el lagar de la ira de Dios. Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira. Y fue pisado el lagar de la ciudad, y salió sangre, hasta 300 kilómetros cuadrados, a cierta altura. Fuerte. Para mí, Deuteronomio está avanzando que esta festividad de Cabañas, que dura 7 días, comienza justo después de que hayas cosechado tu siega y tu lagar. Está apuntando a lo que va a ocurrir. Cuando el Señor Jesús y sus ángeles recojan a los que son suyos de la siega, pero también coja la vendimia para hacer juicio, entonces comenzará los tabernáculos, las cabañas, la fiesta de las bodas del Cordero, justo después de este momento, y apunta a la fiesta de las bodas. Yo hubiera querido hablar del 8º día. Termino con un detalle, no me he podido meter con la Nueva Jerusalén. Una pena, una pena, pero bueno. Mira, hermanos, 3 veces cada año aparecerá. Mi amigo y hermano Raúl es arquitecto, él tiene mente científica, tiene mente muy matemática, yo soy más bien de letras, y veo los números, pero tiendo a pasar de largo. Pero él me apuntó cómo hay patrones numéricos en la Biblia que se repiten. Y uno de los patrones que tiene que ver con fiesta de tabernáculos es el patrón de 7 más 1, o 7 más 7 más 1. Cosas que aparecen en otros lugares de la Biblia. Las murallas de Jericó, aparece también la consagración del santuario y del sacerdocio. El 7 más 1 aparece. Y claro, como él ya me puso la mosca detrás de la oreja, pues ya estaba yo pendiente de eso. Y es curioso que 3 veces cada año todo varón se tenía que presentar, estoy en Deuteronomio 16, en el lugar que le escogiere. Y dice 3 de las fiestas, que ya sabéis cuáles son. No dice Pascua, no. Dice la fiesta solemne de los panes sin levadura. Pascua se sacrificaba el 14, 7 más 7, 14. Al día siguiente, el 15, el más 1, panes sin levadura. Y en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, Shavuot, tienes 7 semanas de 7 días, 7 y 7, y el día 50, el más 1, es Pentecostés. Y la fiesta solemne de los tabernáculos, que también tienes el 7º mes, es en el 7º mes, tienes 7 días, pero luego viene el más 1, el 8º y último gran día de la fiesta. Hay un patrón numérico que se repite en las festividades, en las convocatorias que tienen peregrinación a Jerusalén. Y yo, en lo personal, estoy completamente convencido que todas estas convocatorias están apuntando, de alguna manera, a aspectos que tienen que ver con la Nueva Jerusalén y con los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde ya no habrá más muerte, donde se acabó el asunto del pecado,
ya no hay levadura. Donde ya la cosecha está completa. Y donde Dios hace tabernáculo para con los hombres. Un tabernáculo que, y estoy adelantando algo de la pregunta, aunque mi padre ya dijo al principio que será permanente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. El monte de Sión habrá un momento en que será asentado sobre esta tierra. Y yo, hermano, ahora sí que voy a terminar, porque ya llevo mucho tiempo, me voy a saltar muchísimas cosas, pero bueno, sí. Si el propósito que Dios tiene en su corazón desde el principio de las Escrituras es habitar en medio de los hombres como una morada permanente, primero, Él tiene que estar a gusto en su casa. Segundo, esto que está profetizado y que sabemos que es lo que Dios tiene en su corazón, debe hacernos pensar que nuestras esperanzas y nuestras expectativas definitivas no deben ser para nosotros mismos, sino deben ser las que Él tiene. Porque no hay nada que vaya a ser más estable que esto. Dios habitando en medio de los hombres. Y si Abraham, dice Hebreos, que él habitó como forastero, es decir, no posesionó las promesas que se le hicieron, porque él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Ese es el mismo sentir que tuvo el rey David. Cuando dice, yo habitando aquí en un palacio de cedros y mi Dios todavía en una tienda, hizo una casa más estable para Dios. Ahora vamos a hacernos esa pregunta nosotros y termino con esto. Os aseguro que con mucha pena porque había muchas más cosas y yo pensaba que en 3/4 de hora iba a tener esto visto. O sea, tengo un problema de neurotransmisores. Voy a tener que equilibrar mi cuerpo, mi cabaña. Mira, hermano, nosotros vamos a acomodarnos en este mundo, en nuestras propias circunstancias, en nuestros propios anhelos. Cuando todavía la Nueva Jerusalén no está aquí. ¿Queremos expectativas definitivas? ¿O no vamos a dar descanso y vamos a seguir peregrinando y seguiremos en cabañas hasta que Dios sea el templo en medio de esa ciudad? La esposa. Tabernáculos en el milenio es la fiesta de las bodas, cabaña, pero habrá un momento, como se dice, el que se casa quiere casa, donde habrá una morada permanente. Ese reino de sacerdotes con el Cordero y Dios como templo habitando en medio de los hombres, pero con ese reino de sacerdotes ahí. ¿Eso será una morada? ¿Eso es una cabaña o es una morada permanente? ¿Vamos a buscar nosotros cosas estables y definitivas para nosotros cuando todavía Dios no tiene su morada permanente? David dice que él no dio sueño a sus párpados, ni adormecimiento, porque quería un templo para su Dios. Nosotros queremos que Dios habite en medio de los hombres. Todo lo que hacemos es peregrinar en esa expectativa, adelantando, profetizando, procurando serle agradables. Pero el verdadero reposo definitivo será en ese cielo nuevo y esa nueva tierra. Y me salto muchos versículos, que Dios dice, yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. Vará, exactamente igual que al principio. En el principio creó Dios, vará Dios. Él va a hacer esos nuevos cielos y nueva tierra. Y mientras tanto nosotros vamos a querer cosas estables, peregrinemos, estemos en cabaña, ejerciendo nuestras responsabilidades hasta que Él venga. Y cuando Él venga, colaboraremos con Él, adelantaremos cosas, pero el final de todo, hermanos, esto es lo que esperamos. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Lo leo para terminar. Ay, hermanos, qué pena, qué pena, qué pena. Me quedo, hay algunas cosas. Es impresionante cómo la historia de Abraham y Sara apunta a muchas cosas del final. Porque Sara, cuando muere, seguía estando en su tienda. Y ahí es donde se mete Isaac con Rebeca, para tomarla por mujer. Y en Gálatas se habla de Agar representando la Jerusalén terrenal, bajo esclavitud religiosa, pero Sara está representando la Jerusalén celestial, que dice que es madre de todos nosotros. Y se nos revelará, además, en ese momento, en la Nueva Jerusalén, una de las cosas más impresionantes que dice en Apocalipsis, que veremos su rostro. Nadie ha visto jamás a Dios y puede vivir.
pero va a haber un momento en que vamos a poder ver el rostro de Dios. Es más, en Jesús, esto es una impresión mía de lo que atisbo en las Escrituras, en el templo, ¿quién ministra? En un templo, ¿quién ministra? Los sacerdotes. Entonces, el templo de la Nueva Jerusalén es Dios mismo, el Padre. ¿Qué vamos a hacer como reino de sacerdotes? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, unigénito, pero ahora como el primogénito de un reino de sacerdotes, ¿quiénes podrán estar en el seno del Padre? Yo no tengo imaginación, no alcanzo a entender todo eso, pero son cosas, y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos, conoceremos muchas cosas. Pero es impresionante, hermanos, como incluso la vida de tienda y lo que significa Sara también está apuntando a la Nueva Jerusalén, donde estará el Cordero junto con la esposa. Hay muchísimos flashes a través de toda la palabra. No me voy a meter en eso porque ya es demasiado tiempo. Pero esperamos, termino simplemente con una cita de 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros, incluye a los que estamos aquí, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mientras tanto, no se te olvide, no mires tanto arriba que descuides que estamos en una cabaña aquí y que lo que vivamos en esta cabaña tiene importancia para el reino, tiene importancia para la fiesta de las bodas del Cordero. El cómo vivamos en este tabernáculo temporal va a tener consecuencias y debemos a veces prestar atención a estas cosas terrenales para que la imagen de Cristo sea proyectada, para que la sabiduría divina, para que la instrucción divina sea proyectada y le seamos agradables mientras vivimos en este cuerpo, hermano. No perdamos esa visión. A Dios le importan nuestros cuerpos, aunque sean efímeros.